Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Esta noche tenemos un programa muy singular que espero que ustedes lo puedan entender y convertirse en unos verdaderos batalladores por las cosas que vamos a discutir esta noche. Sin más preámbulos, veamos de qué se trata. Porque debido a que hay tanto hombre que maltrata a su mujer y consigue una chica que la trata mejor, y bueno, debe ser por eso. Bueno, estoy de acuerdo, pero o sea, que en este país hay de todo, pues. Es una realidad contra la cual ninguna religión o ninguna prohibición han podido nunca evitar. No se puede discriminar a una persona en la vida privada por razones, o pública, por razón de su orientación sexual o su identidad de género. En cuanto a la identidad de género, las personas transexuales, travesti, transgénero e intersex son prácticamente la minoría sexual más discriminada que existe. Familia, ya vieron de qué se trata. La diversidad sexual, la transexualidad, son temas por nosotros no solamente queridos, sino objeto de lucha, y siempre es bueno remozarlos y estudiarlos. Por eso esta noche hemos invitado a la casa a la doctora Tamara Adrián, con quien empezamos a compartir toda una temática que a ustedes les va a ser de singular importancia. Pero antes vamos a conocer la vida profesional, la hoja profesional de la doctora Adrián. Doctora Tamara Adrián, abogada, doctora en Derecho Comercial y Derecho Comparado, profesora de Derecho Civil y Mercantil, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, maestría en Derecho Mercantil, activista de derechos humanos, especialmente en materia de derechos de la mujer, derechos de la diversidad sexual y derechos de las personas que viven con VIH. Tamara, bienvenida a la casa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en este canal. No, y además me encanta que estés en la casa. Tú sabes que este programa se ha convertido de aquellos miembros de la familia venezolana que optan por quedarse en su casa los sábados en la noche. Ese es el mejor día. El mejor día. Ese es el mejor día. Y yo estoy muy feliz de haber tenido esta oportunidad. Tamara, antes de entrar en el tema, el mes de junio es el mes de la diversidad. Es correcto, sí. En el mes de junio internacionalmente se celebra el mes de la diversidad sexual. En Venezuela todavía el número de organizaciones que estamos participando en esta campaña de derechos humanos es todavía relativamente limitada, y sin embargo, gracias a Dios, vamos para el octavo, desde el año 2001, de la Marcha de la Diversidad Sexual. El año pasado estuvimos muy orgullosas y orgullosos del resultado de la marcha, porque pudimos contabilizar aproximadamente según las estimaciones, entre 30 y 80 mil personas marchando en la avenida desde el Parque del Este hasta la Plaza Venezuela. Y ya eso es en sí un logro en favor de los derechos, porque, como siempre digo, no se tiene que ser ni gay, ni lesbiana, ni bisexual, ni transexual, ni transgénero, ni intersex para luchar por los derechos, porque los derechos son para todas y para todos igual. Cuando hablas de derechos, estás hablando de derechos sexuales. Estoy hablando de derechos en general. En general. Porque, desgraciadamente, así como ocurría en el pasado,
que a ciertas personas se le negaba derechos por cualquier razón, por el color de su piel, por el hecho de no pertenecer a una religión hegemónica. Era, por ejemplo, bastante significativo en el siglo XVIII y XIX venezolanos el hecho de que, por ejemplo, una persona de las que catalogaban pardas o de las que catalogaban negras, de acuerdo con las estructuras legales de la época, no se podía casar con una persona blanca. O era también significativo, por ejemplo, que en Venezuela no se reconocía sino el matrimonio canónico. Y esto hasta el Código Civil de Guzmán Blanco, de 1882. Por ende, por ejemplo, si un judío se quería casar en Venezuela, su matrimonio no era reconocido en absoluto por las leyes venezolanas. Y mucho menos si un católico o una católica se quería casar con un judío o con un protestante. O sea, hemos progresado bastante. Se ha progresado en el mundo entero. Y desgraciadamente en Venezuela, comparativamente, y a pesar de estar viviendo en un periodo de ebullición de ideas, no hemos tomado realmente la batuta de la diversidad sexual, a diferencia, desgraciadamente, de lo que está ocurriendo en la mayoría de los otros países en América Latina. Por ejemplo, Ecuador logró incorporar en su constitución del año 2008 una disposición que protegen contra la discriminación por orientación sexual y por identidad de género, y le da a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas de distinto sexo, sin ninguna discriminación, excepto, por supuesto, que queda ahí un temita remanente, que es el de no se le reconoce el derecho al matrimonio como tal en la Constitución, pero tienen la misma protección que las parejas concubinarias. Lo mismo se ha logrado en México, en Colombia, en Uruguay, se está discutiendo en Argentina, se está discutiendo en Brasil. ¿Qué es lo que te gustaría a ti que hiciera Venezuela? Que sea coherente, porque no se puede ser de izquierda y ser racista o ser sexista, pero tampoco se puede ser homofóbico o transfóbico, porque entonces muchas veces digo yo, no se es de izquierda. Pero fíjate bien, tú que eres abogada, profesora universitaria y sobre todo una muy digna guerrera. Cuando la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, realmente no lo somos. En la práctica, en la práctica y en las leyes, así como en el pasado, concuerdan. No concuerdan con la realidad, no concuerdan con las necesidades humanas. Se logró que, por cierto, Venezuela la suscribió el 18 de diciembre del año pasado, 2008, la ONU aprobó por la firma de 66 países. Luego los Estados Unidos se unió, porque en el momento en el cual esta resolución se firmó todavía estaba el señor Bush en el poder. Cuando llegó Obama se adhirió a esta resolución, que es una resolución que se llama Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en la cual se insta a los países a eliminar todas las discriminaciones que existen en las leyes en razón de orientación sexual e identidad de género. Es un paso significativo, claro. Pero si bien Venezuela ha suscrito esta declaración, en la práctica la Asamblea Nacional no ha venido dando cumplimiento a este deber. Es significativo, por ejemplo, para nosotras y nosotros, los luchadores en materia de derechos humanos, como se había logrado el año pasado, en el julio del 2008, que la ley llamada de equidad y igualdad de género incluyese las categorías de orientación sexual y de identidad de género como categorías protegidas. Y sin embargo, en la revisión que se hizo y que no se conoció, se hizo en diciembre y no se conoció sino en febrero de este año, simplemente eliminaron todas esas menciones que se habían logrado en la discusión del mes de julio. Con lo cual nos encontramos frente a una contradicción. O se busca la igualdad y la inclusión o no. Bueno, yo pienso que es materia de seguir peleando, ¿no? Por supuesto. La pelea siempre es peleando. Lo fue para la esclavitud, claro. Lo fue para... Hasta que se logre. Hasta que se logra, por supuesto. Vamos a ver nuestro consenso popular y ya continuamos.
opina usted del lesbianismo? Eso hoy día aquí en Venezuela es común. Que es algo normal, ya es algo normal en este planeta. Eso es algo que no es nuevo y pues es algo que se tiene que aceptar, pues, digo. Porque debido a que hay tanto hombre que maltrata a su mujer y consigue una chica que la trata mejor y bueno, debe ser por eso. Bueno, estoy de acuerdo, pero, o sea, que en este país hay de todo, pues. Bueno, el lesbianismo realmente no sé porque yo no soy ni lesbiano ni nada de esa vaina. Que no se ve bien dos mujeres haciendo sexo. Es un desvío sexual, que no se sabe qué es, si es hombre o es mujer. Cada quien tiene sus creencias y bueno, si esos son sus gustos, mientras no molesten a los demás, yo creo que está bien. Ah, no, eso es perdición de la humanidad. No comparto con eso. Ahora eso es normal, eso es una característica en una persona de su posición como mujer y como hombre. Los lesbianos hay que respetarlos. ¿Quién escoge la felicidad donde cree que esté? ¿Qué te parece, Tamara? Mira, aquí lo que estamos reflejando es algo que es bastante significativo. A algunas personas se les entrena desde que están así para odiar a otras en razón, por ejemplo, del color de su piel o de su origen geográfico o de su religión. O son miche o medio palo. Exactamente, pero resulta que casi todas las personas se les ha venido entrenando desde chiquitico para odiar todo lo que no resulta dentro del estereotipo hegemónico de sexo. Es decir, aquel que divide estrictamente hombre y mujer con unas categorías de roles predeterminados en el cual la mujer resultaba un ser de segundo orden respecto del hombre. Afortunadamente, esta situación ha venido cambiando y lo que vemos es que gran parte de las y los jóvenes que pudimos observar en las entrevistas simplemente entienden que es lo que es una realidad contra la cual ninguna religión o ninguna prohibición han podido nunca evitar que ocurra. Además son realidades que vienen desde que el mundo es mundo, ¿no? Nunca ha habido, es más, Elizabeth Rugengarter, que es una teórica del estudio de los animales, ha encontrado que el comportamiento de sexo entre animales del mismo sexo llega en algunas especies hasta el 50%. Por cierto, hay una muy interesante que es una especie de gaviotas que vive en el Mar del Norte y prácticamente el 50% de los individuos de esta especie hacen pareja para toda la vida son dos machos o dos hembras. Y se acabó la especie. No, resulta que cuando quieren reproducirse, cuando son dos machos, traen una hembra al nido y luego que empolla, que tiene los huevos, entonces la botan. Y al contrario, cuando se trata de dos hembras, traen subrepticiamente a un macho a su nido y efectivamente luego lo botan. Sí, porque es importante ese concepto y pegar ese concepto al concepto que tú estás diciendo anteriormente, pues. La posibilidad de ser heterosexual, homosexual o bisexual ha estado presente toda la historia y seguirá, y es una condición que es posible que se dé en cualquier ser humano. El problema es que el entorno social, sea pacato o no pacato, que entienda o no entienda, y hay una lucha. Y esa lucha, bueno, se entiende también como un derecho humano, parte de los derechos humanos. Ahora, ¿cuándo va a ser esa otra marcha de la comunidad de los que apoyamos la diversidad sexual? Que este año tengo que ir, por cierto. Es el último domingo del mes de junio. El último domingo del mes de junio. Y saldrá entonces de la plaza de Parque del Este e irá hasta la Plaza Venezuela. Hasta Venezuela. Y todo el que está apoyando la diversidad está invitado, y no solamente porque sea o no transgénero, transexual, es que no tiene nada homosexual. Que ver, no tiene nada que ver, es un problema de derechos, es un problema de inclusión, es un problema de superar aquellas barreras que eventualmente se han mantenido por razones que sabemos son las razones clásicas. Y hay un señalamiento que dice que
los aspectos relacionados a la familia que están en la Constitución son un impedimento para darles esas igualdades. No, la sentencia... ¿Cómo es eso? Explícame eso. Mira. Tamara es abogado, Tamara es transexual, ya completamente reasignada, de varón a hembra, y Tamara es una excelente profesora, excelente profesional, y con quien hemos luchado muchas cosas juntos, pues así que, y que es motivo de mi admiración, debo decirlo aquí públicamente. Perdón que haya hecho eso, pero si no sentía bien. Ok. Ya se me olvidó tu pregunta. La pregunta fue que se dice que los aspectos relacionados con la familia que están en la Constitución impiden un poco el que sacan leyes que den esta igualdad. No, eso es totalmente erróneo y falso como concepto. En primer lugar, la sentencia del 28 de febrero del año 2008, dictada por la Sala Constitucional, en un recurso de interpretación intentado por Unión Afirmativa, se estableció, en primer lugar, que no se puede discriminar a una persona en la vida privada por razones, o pública, por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Eso está determinado en la sentencia, es decir, la sentencia dice, el artículo 21, aunque de la Constitución, que es el que establece la no discriminación, incluye, por supuesto, la orientación sexual, de tal forma que no se puede discriminar a una persona en el trabajo, en el estudio o en cualquiera de las otras situaciones en las que normalmente se le discrimina. Pero en la segunda parte de la sentencia, pareciera de alguna forma redactada en el Vaticano. Sí, pues es esa cuestión muy el estilo del Papa Benedicto, que dice, no tenemos nada en contra, pero de ella que sean iguales, no. Bueno, entonces es bien coherente la cosa, pero lo que dice es que la Constitución no prohíbe de ninguna manera las parejas del mismo sexo. Lo que continúa diciendo es que el artículo 77, que habla de las parejas entre un hombre y una mujer, no le da una protección directa, pero que eso no impide que la Asamblea Nacional, y por eso es que urjo a la Asamblea Nacional a que tome cartas en el asunto, legisle sobre la materia para darle igualdad a las parejas del mismo sexo respecto de las parejas de distintos sexos. Ok, vamos a ir al corte, nos quedamos ahí y voy a retomar esa parte importante. Vamos al corte. Lesbiana es una mujer que A. Se siente atraída sexualmente por otra. B. Se siente atraída sentimentalmente por otra. C. Se siente atraída espiritualmente por otra. Lesbiana es una mujer que A. Se siente atraída sexualmente por otra. B. Se siente atraída sentimentalmente por otra. C. Se siente atraída espiritualmente por otra. Respuesta A. Se siente atraída sexualmente por otra. O sea, Tamara, que el Tribunal Supremo le puso entonces en las manos de la Asamblea el poder resolver el problema. Eso es correcto. Eso es correcto. Esa sentencia específicamente lo que dice es eso. Bueno, entonces yo creo que podemos entonces avanzar ahí y empezar a luchar un poco más a ese nivel para lograr las cosas que se están buscando hace mucho tiempo y que son objetivos de lucha. Ahora, fíjate bien, si eso se aprueba, vamos a hablar de dos cosas distintas ahorita para que la gente nos entienda bien. Si eso se aprueba en relación a los problemas del sexo o del género, como quiere decir, o los llamados transgéneros, o los
transexuales, en fin, etcétera. ¿Cómo quedarían ahora entonces? Fíjate, ahí hay dos temas distintos. Sí, hay dos temas distintos. En cuanto estábamos hablando en el primer momento del lesbianismo, por ende yo me centré en el tema de la pareja, que es de eso te voy a llevar ahora. Ese es el tema, digamos, más. Pero en cuanto a la identidad de género, las personas transexuales, travesti, transgénero e intersex son prácticamente la minoría sexual más discriminada que existe. Hemos contado numerosos crímenes de odio que han tenido lugar en los últimos tiempos y que simplemente no son investigados de forma alguna. Se mata, se viola, se agrede por el solo hecho de la no conformidad al estereotipo hegemónico de género. ¿Tú pudieras ser más claro con la familia venezolana? Sí. Cuando decimos tipo hegemónico de sexo, me perdonan mi familia me perdonan, a veces yo me voy con ese lenguaje así, me van a perdonar, pero mi tema es que si tú dices que hombre es esto, mujer es esto, y sobre esa base estableces el poder del hombre sobre la mujer, estamos hablando del sistema en el cual el hombre domina a la mujer gracias al estereotipo de género. Entiendo ahora. Entonces, bajo esa óptica, la mujer tiene que ser sumisa, sometida, que no estudiaba ni tenía derecho al trabajo, en tanto que el hombre era el luchador, el proveedor, y ese es el estereotipo hegemónico que creó una especie de imperialismo del hombre sobre la mujer que ha durado prácticamente 15 a 20 siglos. Entonces estamos luchando justamente en contra de esa situación que resulta injusta en el ámbito de derechos de la mujer y en el ámbito de las personas transexuales, transgénero e intersex, el reconocimiento adecuado de su identidad. Pero lo que resulta contradictorio es que si estamos en una situación de revolución, nos estamos quedando atrás. ¿Por qué? México, en octubre del 2008 y luego por una sentencia del Tribunal Supremo de México de este año, el 9 o el 7 de enero, reconoció plenamente el derecho de las personas transexuales sin necesidad de reasignación genital a la identidad y en condiciones totalmente de privacidad. Desde el año 2006 está en la ley de registro civil en Panamá. En Colombia, desde finales de los años 90, por decisiones sucesivas reiteradas por la Corte Constitucional. O sea, te dan la identidad sin que haya resignación. Sin que haya resignación genital. Lo mismo en Ecuador, por una decisión vinculante de interpretación constitucional de la Defensoría del Pueblo del día 15 de enero del año 2008, reiterada luego en la Constitución del mismo año 2008 en Ecuador. En Uruguay, por la ley de identidad de género que fue discutida en el Congreso de Uruguay, y por diversas sentencias en Brasil, en Argentina y en Chile. Y entonces cuando nos vemos en el contexto latinoamericano, nos estamos quedando de uno. Claro, no es justo cuando nosotros hemos luchado tanto y por tantos años. Es porque además, gracias a ti, desde los años 80 se estaba hablando en Venezuela de este tema mucho antes de que se pudiera haber hablado en otro de los países latinoamericanos. Y entonces, ¿por qué razón nos estamos quedando atrás? ¿Dónde está esa persona tan absolutamente contraria a los derechos humanos que se opone a algo que ha sido solucionado bajo la teoría de los derechos humanos en el resto de los países? Tenemos que hablar con Silvia Flores de eso, porque no puede ser. Vamos a ir a un contexto popular otra vez y ya seguimos hablando de este interesante tema. ¿Se debe legalizar el matrimonio entre lesbianas? Es extraño, pues va contra los valores. Dos mujeres criando a un niño, entonces ¿cómo quedaría la sociedad? ¿Me entiendes? Bueno, ellos son seres humanos igual que cualquiera otra, como cualquier otra pareja, pues. Pero no sé, no estoy de acuerdo. Debería. Si se quieren dos mujeres o se quieren dos hombres. Porque son dos mujeres
Me imagino que el matrimonio se fue para un hombre y una mujer, no para dos mujeres. Que dos mujeres juntas no sé, sería extraño, ¿no? Porque son seres humanos iguales que todos los demás y son personas que sienten y aman igual que todas las demás personas que hay en el planeta. Tienen derecho a hermanos iguales, no importa la raza, el color, lo que sea. Lo quieren hacer, sí, estoy de acuerdo. No sé, es como que una falta de respeto a las leyes y los principios de Dios. Claro, que no, ¿ves? ¿Por qué? Todo el mundo tiene derecho. Pero no, para eso Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer. No, porque si al sistema jurídico venezolano lo adecuan a eso y la mayoría quieren que eso se legalice, que se legalice, pues. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Nuestras costumbres, nuestras raíces son de el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. No sé, pues eso está en contra de la iglesia. Dependería de cada país, aunque me daría igual. Pienso que no hay problema en eso. Yo particularmente digo que no, pero eso hay que respetarlo. Si ya lo quieren así y la sociedad lo acepta así, hay que aceptarlo así. Yo digo que eso va en contra de la Biblia como tal, ¿no? Porque, bueno, yo porque soy feminista 100%. Y de verdad que no comparto eso porque yo digo que lo mismo que puedes conseguir en una mujer, puedes conseguir en un hombre. No te me dejes seducir por el consenso popular. Vamos a ver el tema que estamos viendo antes. Quiere decir que nosotros debemos seguir haciendo los esfuerzos para que se le dé la identidad a aquellas personas que están en situación de transgénero. Sobre todo... ¿Reasignadas o no? Reasignadas sí, porque o no. fíjate bien, es muy importante el caso de los ella, él o él, ella, que se toma la personalidad, se persona como una mujer completa, pero mantiene los genitales. Y han habido últimamente una serie de asesinatos de estas personas, que eso no es justo. Porque, bueno, los she-male, como se llama, él, ella, son parte de los seres humanos y son parte de la diversidad. O sea que esa gente, según esta ley, si se llegara a aprobar, le darían también su identidad sin problema. Eso es correcto, eso se está haciendo siguiendo la ley española del año 2007 y la ley del Reino Unido del año 2004 y decisiones en el resto de los países. En América Latina se está logrando exactamente lo mismo. Cuando yo digo que se logra o se ha logrado el reconocimiento sin necesidad de reasignación genital, es decir, de operación genital, se ha logrado en Colombia, Colombia solo cambio de nombre antes de que haya reasignación genital. En México, reasignación completa antes de la reasignación genital. En Ecuador también. O sea, se va al registro y hay una corrección de hay partida. una modificación, no, hay una supresión del acta de nacimiento original y se otorga una nueva acta y se reserva la anterior. Eso es a los fines de proteger la privacidad y sobre todo de evitar la discriminación. Me parece muy bueno. Es que esa es la fórmula que se ha logrado, esa es la que tenemos ahora en México, en Colombia, y que en la podríamos Uruguay. Adoptar aquí muy claro, porque aquí se hace por la rectificación de partida de nacimiento, pero eso es un... No, la rectificación, sí, y además que la argucio. rectificación resulta en una continuación de una perpetuación de la discriminación porque mantiene el acta original con una nota marginal al final. Entonces, en este caso sería una nueva partida con la otra reservada. Es correcto. Ok, cerramos ese tema, entonces nos vamos al otro tema. Al tema del matrimonio entre homosexuales, bien sea varones o hembras, llamado lesbianismo, en fin. Que como tú ves, hay un grupo mayoritario que diría, bueno, mira, que si es así, el pueblo venezolano dice que mientras haya amor no importa el sexo, ¿no? Es un viejo dicho venezolano, ¿no? ¿Qué opinas? Esto se ríe el público aquí nuestro, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú de cómo solucionar el problema entonces de los matrimonios entre homosexuales? Mira, no hablemos de matrimonio por ahora. No hablemos de matrimonio. Que en nuestra experiencia de investigación tienen los mismos problemas de la pareja heterosexual. Celos, problemas económicos, se unen y se separan, se montan cachos, la misma cosa. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Desde el punto de vista de la estructura de la pareja, ninguna diferencia. Exacto. Ahora, el tema, básicamente, yo primero quisiera decir que hay dos grupos de personas, si lo vemos bien, los y las que dicen, me parece que tienen que tener los mismos derechos, que son fundamentalmente los jóvenes, si vimos las personas que estaban ahí. Y otras personas que dicen no, porque va en contra de la ley de Dios.
Entonces, el argumento religioso. Ahora, en un Estado laico, la religión no puede servir de parámetro de los derechos de la persona, porque pasaría como sucedió, decía al comienzo de este programa, en el siglo XIX, que los judíos, por ejemplo, no tenían derecho al reconocimiento de su pareja, porque en Venezuela el único derecho que existía reconocido de pareja era el canónico, el matrimonio canónico, o las parejas fuera del matrimonio que no recibieron sino un incipiente reconocimiento legal en Venezuela hasta el año 1982. Y luego, en la Constitución del año 99, a pesar de que el artículo 77 de la Constitución establece igualdad de derechos entre las parejas casadas y las no casadas, en la práctica, el propio Tribunal Supremo de Justicia ha sido retrógrado en cuanto al reconocimiento de esos derechos de pareja, y no hay, hasta esta altura del partido, una ley de parejas de hecho que equipare plenamente al que no se quiere casar y tenga una pareja estable con el que se quiere casar. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, yo no quisiera hablar de matrimonio, yo quiero hablar de derechos de pareja. Yo quiero hablar de esa, por ejemplo, profesora de la Universidad Central que vivió 17 años con su pareja, que compraron un apartamento juntas y que resulta que muere esta profesora. Y resulta que la familia, que nunca en su vida la había tratado por ser lesbiana, se queda con el apartamento que habían pagado la pareja. La cosa es terrible. Es terrible, ese es un caso que tengo ahorita que meterlo entre los tribunales porque es la verdad. Pero en ese caso, yo uniendo la sentencia del 18 de febrero del año 2008, estoy señalando que existe una comunidad ordinaria. Pero tengo que probar la existencia de la comunidad ordinaria, lo cual pone a esas parejas en una situación de vulnerabilidad. Claro, que se conoce. Entonces, por supuesto, para mí eso es un tema de derecho. No hablemos de matrimonio. A mí no me importa, y creo que a nadie le importa el tema de si se llama no matrimonio. Yo creo que en el fondo el matrimonio es una institución que debería, por muchos de sus problemas, desaparecer a lo largo de los siglos, y ser sustituida por un sistema de pareja más eficiente. Un sistema de relaciones de pareja más eficiente desde el punto de vista legal. Pero no entremos en ese tema, entremos en el problema de los derechos. Déjame hablarme con sexo por correo electrónico. Acuérdense bien, consexo@btv.gov.be. Vamos a ver la pregunta. Doctor, creo que soy lesbiana y no sé cómo definirlo. ¿Cómo puedo estar segura de mi tendencia sexual? Aurora Ochoa, Barquisimeto. Fíjate bien, antes de dejarnos seducir por esta pregunta, que es muy interesante, te damos como está Aurora. Tú sabes que yo siempre he dicho que el matrimonio es la institución, pero como es, no es. Bueno, tú estás diciendo, vamos a buscar una definición más funcional y más adaptada a lo que es la vida, pues, a lo que la experiencia diaria nos dice, pues. Y no podemos seguir a veces por normas muy... Entonces, lo que se está luchando entonces es porque las parejas que hayan tenido una vida de hecho y que, bueno, la gente lo puede decir en el testigo, en fin, tengan entonces unos derechos iguales a la pareja que, bueno, que se legalizó porque no entran en el derecho de que tiene que haber el matrimonio homosexual. No, es que yo no creo que esa sea una primera lucha en este país al menos. Se ha logrado en 4 países del mundo, porque se ha dicho, todas las personas tienen que tener los mismos derechos, los mismos deberes, con los mismos nombres. Si a unas personas se le dan ciertos derechos y no a otras, quiere decir que hay discriminación. Y ese fue el argumento español, por ejemplo, o el argumento holandés, o el argumento belga, o el argumento noruego recientemente, o el argumento de algunos de los estados de los Estados Unidos. Porque menos que España no es un matrimonio realmente. No, sí. El matrimonio. Se reformó el Código Civil. No es una asociación. No. El matrimonio es género neutro. Es decir, neutro genérico, como dicen hoy en día los españoles. Es decir, que no necesitas la diversidad de género para contraer matrimonio. Okay. El neutro genérico es entre dos personas que no tienen impedimento. Familia, apréndenselo. Neutro genérico. Vamos al corte.
crece. Y luego entonces se ve si la persona realmente tiene un conflicto de identidad de género y se va tratando a lo largo de su adolescencia. ¿Cómo se sentiría una mujer haciendo el amor con otra mujer? Para nosotros, una persona lesbiana que tiene 25 o más años y sus últimos 5 años han sido de vida de relaciones sexuales casi exclusivamente con alguien de su mismo sexo. Tamara, repíteme el término que se me olvidó. Neutro sexo genérico. Neutro sexo genérico. Sí. ¿Y así lo pusieron en la ley? No, así lo refieren en los libros que se están publicando. Para decir que entonces el matrimonio no tiene que ver el sexo, es neutro hacia el sexo. Sí. Dos varones, dos hembras, o un varón. Sí. Ahí también se incluiría las personas que se casan con los ellas y con los shemel. Sí, porque es que siendo el matrimonio, no teniendo diferencia de sexo, cualquier persona no importaría, los únicos son... Sí, nosotros tenemos varios casos que se han ido a otros países porque han podido legalizar de alguna manera sus uniones, manteniendo su condición transexual, pues, pero sin cirugía genital, ¿no? Sí, no, pero es que ya te digo, eso es lo que se está haciendo hoy en día en el resto de casi todos los países de América Latina, esa es la tendencia. Antes que nosotros le demos las preguntas al público, ¿qué esperas tú de la marcha del último domingo de este mes? Mira, yo espero que esta vez nos acompañen justamente el resto de esas otras organizaciones sociales que eventualmente se defienden derechos, es decir, los afrodescendientes, las mujeres que vinieron el año pasado, por cierto, a marchar con nosotros mucho, las feministas, las familias de las personas que son gay, lesbiana, transexual, transgénero o intersex, porque hay un gay en cualquiera de las familias o una lesbiana en todas las familias, porque si está en un porcentaje en cualquier sitio, según las encuestas más bajas en el 5%, las más altas el 35 o el 40%, entonces... Bueno, la estadística nuestra es que la homosexualidad masculina está como en el 11%, por ahí, y la bisexualidad pudiera estar en el 17%, 18, si uno suma eso al 30, quiere decir que de cada 103 o son homosexuales o son... Sí. Y aunque yo creo que eso pudiera aumentar un poquito por la homosexualidad femenina, nosotros, el lesbianismo, creemos que es más frecuente que la masculina. Y además está la cifra negra esa, la cifra oculta de la gente que está en el closet y lo negará siempre. Entonces, claro, como tú dices, en cualquier familia siempre hay, y lo habrá, y lo hubo, lo habrá, es una parte de la variabilidad fisiológica de cada quien, así que es imposible. Dígame, público. En mi caso, yo conozco a un niño, más o menos de 9, 10 años, que está desarrollando esa tendencia, y el papá lo notó, pues. Entonces el papá ya no sabe qué hacer, busca consejos y todo eso, pero no sabe qué hacer con el niño. Mi caso sería ¿qué consejo le daría a ese padre para el niño? Mira, el tema de los niños transexuales o transgénero ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años a nivel mundial, porque hasta hace unos 7, 8 años, lo que acontecía era que a la persona no se le dejaba hacer una transición hasta que no llegase a los 18 años. Con lo cual ya había desarrollado los caracteres sexuales masculinos o femeninos respectivamente. Con lo cual su transición eventual resultaba en un trabajo de regreso. Entonces, hoy en día ha venido sucediendo en distintas latitudes, tan cercano como Colombia y Ecuador, o tan lejano como Australia y Nueva Zelanda, que se ha autorizado que los niños o las niñas tengan una reasignación temprana desde el punto de vista del bloqueo de las hormonas respectivas, es decir, las hormonas femeninas o las hormonas masculinas, para que a lo largo de la adolescencia, al mismo tiempo se les reconoce el nombre para que se puedan insertar en los otros colegios. Y luego entonces se ve si la persona realmente tiene un conflicto de identidad de género y se va tratando a lo largo de su adolescencia, para hacerle una adolescencia menos traumática que de otra forma tendría.
Sí, porque si es un caso real, ahí no cambia. Y a esa edad no hay cambio. Imposible, eso ya cogió el curso. Le gusta y no le gusta a los padres, le gusta y no le gusta a la sociedad, eso ya cogió el curso y entonces hay que seguir el curso y no hacerlo sufrir más, porque es terrible, ¿no? Buenas noches, doctora. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se siente, cómo se sentiría una mujer haciendo el amor con otra mujer, habiendo tantos hombres, verdad? En el mundo no pueden tener hijos. El tema de los hijos no creo que sea relevante hoy con los métodos anticonceptivos, en la que se ha disociado la sexualidad, el ejercicio del placer sexual de la reproducción, porque existen reproducciones asistidas en la cual no hay intervención, no hay acto sexual, y lo contrario, existe la mayoría de los actos sexuales en los cuales no hay reproducción. Si nos fuéramos a reproducir cada vez que hacemos el amor, imagínate lo que nos pasaría en el mundo. No quedaría, ya no habría espacio posible para nadie ni para nada. Pero lo cierto es que el placer sexual se puede obtener tanto de un hombre como de una mujer, sin limitación alguna. No basta cerrar los ojos, es un ejercicio que se puede hacer perfectamente, basta cerrar los ojos, donde hay una cantidad de gente, todo el mundo cerrado los ojos y tocándose, y la excitación sexual se producirá tanto con los hombres como con las mujeres. El problema siempre está en la cabecita, y será lo que a ti te guste. A lo mejor a ti te gustan los hombres grandes o pequeños, a lo mejor te gustan de piel clara o de piel oscura, a lo mejor te gustan gordos o flacos, a lo mejor, porque supongo que eres heterosexual, y estoy diciéndolo así, si no te diría las mujeres. Entonces, me gustan más pequeños que yo, me gustan más grandes que yo, me gustan más jóvenes, me gustan más viejos, me gustan muy viejos o muy jovencitos. Y ahí está justamente la diversidad. Ok, gracias. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de intersexual, intersex o transexual? No, son dos cosas distintas. Muchas gracias por la pregunta, de verdad que es muy interesante, no sé cuántos minutos tenemos, pero es muy importante, muy pertinente, muy interesante. Hasta hace unos pocos años no se hablaba de la categoría intersex. La categoría intersex hoy en día engloba aproximadamente a 1 sobre 3.500 o 4.000 nacimientos vivos, y son una serie de condiciones distintas, desde lo que se llama la insensibilidad congénita a los estrógenos, es decir, una persona que tiene cromosomas eventualmente X, Y, y sin embargo nace con genitales aparentes masculinos, o lo contrario, en sensibilidad congénita a los andrógenos que produce en una persona que tiene eventualmente cromosomas, aquí me confundí, masculinos, bueno, de varón, pero sin embargo tiene órganos aparentes femeninos. También lo que antes se llamaba el hermafroditismo o pseudohermafroditismo, pero también, por ejemplo, los cromosomas supernumerarios XXY, XXY, así, una serie de situaciones que hacen que la persona pueda no tener el sexo aparente que eventualmente corresponda a sus cromosomas o que eventualmente corresponda a sus gonadas. Es decir, puede tener ovarios y sin embargo resulta que tiene un pene aparente, o puede tener testículos y resulta que tiene una vagina aparente, y todo eso ocurre. Y a eso se llaman las condiciones intersex. La transexualidad, en cambio, es distinta. Es una situación en la cual una persona, hombre, se siente eventualmente mujer, o una mujer se siente eventualmente hombre. Y a través de una serie de procesos de lo que se llama reasignación hormonal y quirúrgica, logra transitar hacia el sexo en el cual se identifica. ¿Lo vieron? Parece difícil, pero no es tanto. Después que uno lo tuya un poquito. Entonces, fíjate, Tamara, ya estamos llegando a los minutos finales del programa. Quería volver a recordarle a la familia venezolana que estamos en el mes de la diversidad sexual,
que ese mes termina con una marcha que va a ser el último domingo del mes de junio. O sea, ya pronto, en 15 días, algo así. Y que está invitado a toda la familia venezolana a asistir a eso. No se necesita ser transgénero, intersexo, homosexual o gay o lesbiana para eso. La persona que cree que puede ser lesbiana o no, habría que preguntarle si tiene 25 o más años. Para nosotros una persona es lesbiana, aquella que tiene 25 o más años, y sus últimos 5 años han sido de vida de relaciones sexuales casi exclusivamente con alguien de su mismo sexo. Si no es así, habría que entonces ver qué es lo que está pasando. Yo creo que lo mejor es que consulte con alguien médico sexólogo que le pueda dar una orientación ahí. O un orientador en sexología. Ahora, volviendo al tema de nosotros, nos interesaría entonces una marcha muy importante que terminara una gran petición para que la Asamblea Nacional modificara esta ley. Eso es correcto. Que permitiría tanto la identidad de los transgéneros o de los transexuales o del intersexo como el matrimonio. No hables de matrimonio, el reconocimiento de los derechos de las uniones de personas del mismo sexo. ¿Cómo es la cosa? El reconocimiento de los derechos de las uniones de personas del mismo sexo. Porque es que el tema del matrimonio nos pone en la piel ese tema religioso que estaba ahí. No llames matrimonio, no importa el matrimonio. El problema es los derechos. Los derechos de las personas que viven juntos. Es correcto. Los trans, ¿cómo es? ¿Cómo es gente que se llama en España? El sexo no importa. ¿Cómo es? Bueno, no sé. Neutrogenérico. Neutrogenérico. O sea, uniones neutrogenéricas. Entonces, el respeto a las uniones neutrogenéricas, pues, que tengan los mismos derechos y evitar lo que le está pasando a esta profesora universitaria, que es una cosa injusta, pues, que su pareja, eso es de su pareja, y tú vengas a la familia a quitársela. Bueno, familia, la queremos muchísimo, Tamara, gracias por haber venido a la casa. No, gracias a ustedes. Mucho, y gracias a ustedes. Chévere. Muy bueno.